Dios les bendiga, mis hermanos, en esta mañana. Los saludo en el amor del Señor. Espero que se encuentren muy bien y quiero compartirles la palabra del Señor que se encuentra en 2 Corintios capítulo 12, versículo 5 al 10. Dice así: De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén y amén. Vemos aquí esta palabra en el contexto de que Pablo fue arrebatado al tercer cielo, ¿cierto? Esta experiencia que tuvo Pablo, y donde también vemos que Dios aterriza a Pablo, ¿cierto? Porque a través de las revelaciones, dice él, no se exaltase desmedidamente, le fue dado un aguijón de la carne. Y muchos creen, ¿cierto?, que este aguijón de la carne puede haber sido una enfermedad, una anomalía del cuerpo, una tentación continua que haya podido tener Pablo. Pero independiente de eso, vemos que hay un trato de Dios en la vida de Pablo, que hay algo que el Señor ha permitido en Pablo para que pueda él, ¿cierto?, aterrizar un poco y tener poder decir, un baño de humildad en la vida de Pablo. Pero Pablo oraba, decía y rogaba al Señor que le quitara esto, que él había rogado 3 veces al Señor que le quitara esto. Y en esta mañana, hermanos, quiero hablar sobre el trato de Dios sobre nuestra vida, de forma muy breve, que el Señor permite ciertas cosas en nuestra vida para poder tratarnos. Bien sabido es que el Señor nos hace pasar muchas veces por un desierto, nos hace pasar, ¿cierto?, por tal vez una enfermedad, una escasez, ¿cierto?, una crisis familiar. A veces hay varones que pasan por una crisis en su matrimonio y vemos que el Señor permite estas cosas, ¿cierto?, para que Él pueda manifestarse con su poder en esta situación. Y es así como Pablo lo cree firmemente, ¿cierto? Él no se queda, ¿cierto? Pucha, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo esta debilidad? ¿O por qué estoy pasando por esta situación, por esta tribulación? ¿Cierto? Sino que él tiene la convicción de que el Señor lo va a perfeccionar a través de su poder. Y otra convicción que tiene Pablo también es de que no importa lo que él esté pasando, que él sabe que él va a tener la victoria a través de Jesucristo, que es otra cosa muy importante también que debemos entender, que no importa, ¿cierto?, lo que nosotros estemos pasando, sino que la convicción es que vamos a tener la victoria en el Señor Jesús. Entonces, aquí Pablo había orado, había rogado al Señor 3 veces para que le quitara esto. Y tal vez tú te encuentres en esta situación, ¿cierto?, de que Señor, sácame esto, Señor, esto está tal vez mermando mi espíritu, o me está quitando el gozo, pero en realidad lo que quiere el Señor el hacer en tu vida es otro resultado, que es en realidad que tú seas perfeccionado, de que tú, ¿cierto?, te humilles al Señor así como Pablo se humilló, ¿cierto?, porque él podía haberse exaltado con todo lo que él había vivido, ¿cierto?, cuanto más nosotros, ¿cierto?, que tal vez hemos vivido tal vez una pincelada de las experiencias espirituales que ha vivido Pablo. Nosotros debemos, ¿cierto?, tener cierta dependencia de Dios y humildad delante de Él. Entonces, hermanos, debemos nosotros tal vez direccionar nuestra oración a que el Señor nos perfeccione a través de la prueba,
que el Señor nos perfeccione a través de la crisis, porque dice la palabra que esta leve tribulación momentánea, ¿cierto?, hará en nosotros un más eterno peso de gloria. Dice la palabra que Él nos perfeccionará a través de la prueba. Entonces, vemos aquí a través de la palabra de que nosotros debemos direccionar nuestra oración a que nosotros seamos perfeccionados a través de nuestra tribulación, a través de nuestras necesidades, a través de nuestras debilidades. Entonces después dice Pablo, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y esto lo declara muy bien 2 Corintios 4, versículo 7, que dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es como el Señor actúa, ¿cierto?, en nuestra humanidad. Es como el Señor actúa, ¿cierto?, en nuestra debilidad como seres humanos, en las cosas que tenemos que atravesar, en las cosas que tenemos que pasar, en las cosas que a veces tenemos que sobrellevar. Pero aquí el Señor le da el antídoto, ¿cierto?, suficiente a Pablo para que él pueda sobrellevar todo esto. Y hermano, usted no puede pasar su tribulación solo, no puede pasar su tribulación, ¿cierto? Usted mismo, sino que acá dice la palabra que bástate mi gracia, ¿cierto? Mi gracia te es suficiente, mi gracia es suficiente para que tú puedas sobrellevar todo eso. Entonces la palabra del Señor aquí nos invita, ¿cierto?, a que nosotros seamos perfeccionados con su poder a través de toda debilidad, a través de toda situación que estemos pasando. Después dice, por tanto, de buena gana me gloriaré. A veces es difícil no perder el gozo, ¿cierto? Mantenerse firme, mantenerse fiel, mantenerse perseverante a través de una enfermedad, a través de una tribulación, ¿cierto?, que estemos pasando. Pero aquí Pablo tenía la actitud, ¿cierto?, correcta de tener buena gana, ¿cierto?, de permanecer en el gozo del Señor. Y es lo que dice en el versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, hermanos, dejemos que en nuestra debilidad el Señor nos perfeccione, el Señor nos fortalezca, el Señor trate nuestro corazón, que esta pandemia va a terminar, esta pandemia va a pasar, el mundo va a volver a la normalidad, el mundo va a abrir, ¿cierto?, sus lugares de entretención, el mundo va a volver a su rutina, el mundo, ¿cierto?, va a volver a su modo operandum, pero nosotros en este tiempo debemos ser tratados por Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, debemos ser tallados, debemos ser moldeados, debemos ser perfeccionados por Dios para que para que nosotros podamos ver el poder de Dios, para que lo podamos conocer en la plenitud, ¿cierto?, y en la gama que el Señor quiere que le conozcamos. Y eso es el propósito de este aguijón de la carne en Pablo, para que él se dé cuenta de que él sigue siendo, ¿cierto?, dependiente de Dios. Y es así como tú también, hermano, tienes que seguir siendo dependiente de Dios. Les bendigo, que tengan un buen día. Amén y amén.